El pasado martes 10 de mayo se radicó en Colombia el proyecto de ley Inconvertibles, con el que busca ilegalizar las polémicas terapias de conversión en el país, también conocidas como ECOSIEG. La iniciativa es impulsada por el representante de la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, y tiene como el fin el respeto a las orientaciones sexuales de las personas gays, lesbianas y demás integrantes de la comunidad LGBTIQ+. El proyecto radicado ante el Parlamento colombiano fue respaldado por una investigación del portal periodístico Volcánicas que evidencia los vejámenes cometidos en las llamadas terapias de conversión. Para ello, entonces, quiero saludar al protagonista de este proyecto. Él es el representante Mauricio Toro, autor del proyecto de ley para prohibir estas terapias de reconversión en Colombia. Representante, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto, ¿en qué consiste entonces este proyecto? Un saludo muy especial y muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar de algo tan importante para los derechos humanos y sobre todo para la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia. Hoy hay que entender que estas ECOSIEG, que son las mal llamadas terapias de conversión, son todos estos medios que se utilizan para intentar cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de una persona que hace parte de la población LGBTI, como si esto se pudiera cambiar. Nosotros somos inconvertibles, aquí no hay nada que curar, y estas terapias las hacen en muchos casos con torturas físicas y psicológicas para tratar por medio de diferentes tratamientos, pues curarlos de algo que no es una enfermedad. Por lo tanto, este proyecto de ley contempla una serie de medidas para castigar, penalizar y sancionar a cualquier persona, así sea del talento humano en salud o no, que quiera, por medio de estas terapias y de torturas, tratar de cambiar pues, la identidad de género y la expresión de género de una persona, ya sea que lo hagan de manera voluntaria para quien va, como de manera involuntaria. Así que nosotros esperamos que próximamente podamos lograr controlar este tipo de terapias que son muy dolorosas. Hoy en Colombia, 1 de cada 5 personas LGBTIQ+ afirma haber sido sometida a algún esfuerzo Sí. para cambiar su orientación, identidad o expresión de género. Es muy Mauricio, le grave. pregunto entonces en qué consisten estas terapias de reconversión y dónde se practican en Colombia. Se pueden practicar en diferentes sitios, en lugares donde van personas para tratar adicciones como el alcoholismo, la drogadicción. También se han dado casos en iglesias cristianas, en centros de pensamiento, es decir, en diferentes lugares y las practican tanto profesionales como no profesionales de la salud. La pueden practicar psicólogos como cualquier otro tipo de persona y las hacen por medio de tortura. Hace unos días la Fiscalía General de Colombia allanó y selló un lugar de estos donde tenían amarradas desnudas a 2 personas que habían sido sometidas a electrochoques, habían sido sometidas a golpes, violaciones y otro tipo de vejámenes. No solamente la tortura es psicológica, sino también física en cada cantidad de estos casos. ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran en estas prácticas, Mauricio? Todos los derechos humanos, los derechos de gozar de la salud, los derechos a la identidad y expresión sexual, a la libertad. Muchas de estas personas son secuestradas, son violentadas allí y son torturadas. Esto es supremamente grave. Muchas personas dicen, pero esto todavía ocurre en Sí, pleno siglo es, im- XXI, es, esto no es, pareciera historias antiguas. es Y impactante. efectivamente continúan siendo una realidad en Colombia y en muchos lugares de América Latina. ¿Cuándo se espera, en todo lo que nos ha dicho, que se debate este proyecto en el Congreso de la República de Colombia? Nosotros esperamos que el primer debate se pueda dar antes de la tercera semana de este mes que avanza, para que así podamos tener la ley aprobada pues antes de terminar el año siguiente y prohibir este tipo de terapias que atentan contra los derechos humanos, como ya lo dijo Human Rights Watch, la ONU y diferentes organizaciones ¿Cómo mundiales. están las cosas dentro del Congreso? ¿Es posible que esta ley, digamos, prospere, que se apruebe este proyecto? Siempre es difícil. Colombia ha sido un Congreso que en su generalidad de historia ha sido adverso a los temas que tienen que ver con derechos LGBTIQ+. Es la Corte Constitucional en Colombia que nos ha ayudado a avanzar en ello. Sin embargo, después de las últimas semanas que hemos venido hablando con diferentes senadores y representantes a la Cámara que integran el Congreso de Colombia, pues han entendido la preocupación que hay alrededor de esto y se han solidarizado para poder garantizar así que podamos por lo menos tener el primer debate antes de terminar el mes de junio de este año. Entonces tengo la fe de que el Congreso va a respaldar pues este proyecto, porque al final pues esto solamente es un tipo de tortura y el Congreso está comprometido con que eso no pueda ocurrir en Colombia.
Pues ojalá eso sea así, Mauricio, porque como usted lo está diciendo, pues las personas son libres de elegir su estilo de vida y qué quieren hacer con ella y no ser sometidas a este tipo de terapias. Y le pregunto por esa línea, ¿no? ¿Qué tanto daño le hacen estos procedimientos a las personas que se someten a él? Bien sea por voluntad propia, entre comillas, o porque la familia lo obliga. Es supremamente doloroso el daño que hacen, no solo físico, sino psicológico, destrozan a las personas y por eso tenemos una cifra muy alarmante. Una de cada 3 personas que ha sido sometido a este tipo de terapias ha intentado suicidarse y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque es que somos inconvertibles, nosotros somos orgullosos de lo que somos, no nos pueden cambiar y nos obligan en muchos casos a que son sometidos a esto, a mentir. Y yo quiero decir que muchas personas caen incautas en estos procesos. Yo soy el primer congresista abiertamente gay de Colombia elegido en el Congreso de la República y tuve, digamos, que vivir lo que es salir del closet, sentarme con mi familia, contarle mi orientación sexual y la angustia que viven las familias. Mi madre me pregunta, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo entiendo? ¿Esto se puede cambiar? Y yo soy un caso privilegiado del 1% que pudo ir a un psicólogo a tratar a su familia, es decir, a que mi familia se sentara y entendiera que yo era feliz, que era mi orientación, que esto no se podía cambiar, que no había nada que curar. Mi madre me ayuda a salir del closet cuando entiende que yo me sentí orgulloso y que estaba bien serlo y me acompaña en este proceso y es activista conmigo. Pero es el 1%, la mitad, el 99% de las personas caen en manos o de pastores de algunas iglesias o de psicólogos o de personas que les prometen cambiar a sus familias y le dicen a la persona, mire, usted tiene que hacer feliz a su familia y si usted no dice que es heterosexual, su familia va a sufrir, usted no va a poder conseguir trabajo y va a ser una desgracia y empiezan a cambiarlo psicológicamente, a torturarlo psiquiátricamente y las personas sin saber empiezan a caer en este tipo de lugares y muchas familias incluso no se dan cuenta que en esos lugares cuando los dejan durmiendo los torturan, los electrocutan, los desnudan, los golpean e incluso los violan. Por eso es tan grave y necesitamos visibilizar estos casos. En Colombia podemos tener muchos centros de tortura o de mal llamado terapia de conversión, donde hay personas que no saben que están siendo sometidas a esto porque ya han sido distorsionadas a sus mentes y al final lo que ocurre después de esto sin duda son suicidios y descomposiciones. Mauricio, rápidamente, Mauricio, 30 segunditos antes de terminar nuestra conversación, ¿qué le diría a esas familias que están pensando llevar a sus hijos a una de estas mal llamadas terapias de reconversión? En primer lugar, decirles que tienen es que apoyar a sus hijos, a sus hijas, a tus hijas en este proceso para que sean las familias las que le ayuden a uno a salir del closet y a sentirse seguro. Las familias tienen que entender que somos Sí. inconvertibles, que nos sentimos orgullosos, que es una realidad y por eso decirle a las familias que si quieren recurrir a acompañamiento psicológico lo hagan con profesionales de la salud que les van a ayudar a entender quiénes somos, pero esto no tiene un cambio y por favor no sometan a estas situaciones a sus familiares. Ámenlos, quiéranlos y ayúdenlos a ser felices y a seguir transformando la realidad de sus países.